¿qué elemento importantísimo ocurre en el siglo XVIII? 1789. Eso lo cambia todo a nivel global. Lo cambia, por supuesto, en Francia, lo cambia, por supuesto, en Europa y lo cambia poco a poco en el resto del país. Es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que ocurre en 1789, lo que plantea es lo siguiente. Existe un régimen, que es la monarquía, cuyo poder le viene dado por Dios, y existe otro poder muy importante, que es la Iglesia a nivel moral. La Ilustración dice lo siguiente, o el movimiento ilustrado dice lo siguiente: ni el Estado monárquico ni la religión deben decidir por ti cómo actuar y cómo organizar tu país, ni a nivel individual ni a nivel social. Y por lo tanto, el pueblo ha llegado a la mayoría de edad en la que puede decidir por sí mismo, y por lo tanto no necesitamos ni al rey ni a la Iglesia. Esa es la razón por la que en Francia actualmente existe un Estado que es muy laico, en el que la religión tiene un papel institucional muy pequeño, y también la razón por la que sea una república en la que no hay una monarquía. Porque en 1789 derrocan al rey y establecen un Estado republicano, una república en la que hay un presidente elegido por el pueblo. ¿Y en qué se basa ideológicamente esta República Francesa? Pues la República Francesa, cuyo lema es Égalité, Fraternité, Liberté, libertad, fraternidad e igualdad, lo que trata de decir es lo siguiente: el ser humano es capaz, con el conocimiento, de fundamentar una sociedad mejor en la que haya un progreso. Es decir, el conocimiento nos hará libres y nos hará que progresemos, que mejoremos como seres humanos, como especie. Hay una gran importancia de la educación. La educación es fundamental para mantener una igualdad y para asegurar una igualdad entre los ciudadanos. Básicamente, esa es la razón, gracias a la Ilustración, esa es la razón por la que nuestra sanidad y nuestra educación es universal, pública y gratuita. Básicamente por esos principios ilustrados. Entonces mantienen esas dos ideas fundamentales. Una educación para mantener la igualdad entre los ciudadanos, una idea de progreso y de confianza en el conocimiento para que el ser humano pueda progresar. Esa es la Revolución Francesa, que origina una revolución en muchos países. Muchos países se encuentran ante el reto de: estos cambios son posibles, no son utópicos, quizás podíamos plantearlo. Y eso mueve todo el panorama político a nivel internacional. De hecho, en la fundamentación ilustrada de que debe haber unos derechos humanos que deben ser universales, es el proyecto que después de la Segunda Guerra Mundial se trata de poner en marcha, con la idea de las Naciones Unidas y con la idea de que debe de haber unos derechos que sean universalmente válidos. De acuerdo, pues hemos estado avanzando, si os dais cuenta, hemos ido desde el siglo XV-XVI con el Renacimiento, hemos hablado del antropocentrismo, hemos hablado luego después, en la época del Barroco, del empirismo, hemos hablado del racionalismo, cómo este empirismo es una respuesta al racionalismo, hemos llegado a hablar de la Ilustración como un movimiento político, filosófico, aproximándonos al siglo XIX, y en el siglo XIX encontramos lo siguiente: ese proceso ilustrado de racionalidad puede, que en muchos casos, sea un fiasco. ¿Por qué es un fiasco la Ilustración? ¿Por qué es un fiasco la confianza en la racionalidad? Es un fiasco por lo siguiente: nos encontramos con una revolución industrial. ¿Qué provoca la revolución industrial? Pues que ese programa de igualdad y de progreso del ser humano lo que está haciendo es empobrecer a una gran parte de la población que son proletarios, en un lenguaje marxista que ahora hablaremos, es decir, personas que trabajan para fábricas, y que ahora aquellos que eran monarcas están representados en los dueños de empresas y del sistema económico.
que siguen siendo los que mantienen privilegios económicos, mientras que los que trabajan en fábricas están en condiciones infrahumanas viviendo en las grandes ciudades. Es decir, se empieza a producir el éxodo rural. Y otra cosa, nos damos cuenta que el conocimiento, para lo que está sirviendo en este momento de la historia, es para mejorar los medios de producción, para mejorar la industria. ¿Y dónde está el beneficio del ser humano? En el siglo XIX se pone en duda el que la idea de la racionalidad pueda ser o pueda estar asociado a una idea de progreso en el ser humano. 1. Surge el marxismo. 2. Surge el positivismo. 3. Surge el vitalismo. Vamos a empezar con alguien que ya hemos comentado, el marxismo. El marxismo es una teoría política, social, económica, planteada por un filósofo alemán llamado Karl Marx. El marxismo es una política que lo que defiende es muy amplio, pero vamos a hacer un resumen muy rápido. Defiende lo siguiente. En toda la historia de la humanidad ha habido dos tipos de grupos, los que dominan y los que son dominados. Los que dominan y los que son dominados. Y esta lucha de clases sociales ha existido continuamente en la historia. ¿Cuál es la lucha de clases en el siglo XIX? Proletario y capitalistas, los dueños del capital. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice él? Vamos a detener esta continua dialéctica de la historia en la que unos dominan y otros son dominados. Vamos a plantear una revolución del proletariado o una dictadura del proletariado. Es decir, estos que son dominados van a utilizar y apropiarse de todo el capital y de todo el sistema económico. ¿Y qué van a hacer con las ganancias? Repartirla entre cada uno y miembros de una sociedad de forma equitativa. Es decir, todos los miembros de una sociedad van a ser propietarios del capital. Es lo que llamamos el marxismo. Y plantea una sociedad comunista. Todos estos términos deben sonar. Comunismo, marxismo, ser dueño del capital, proletariado. Muchos grupos políticos, aún en la actualidad, usan un lenguaje que está basado en esta definición de la realidad. Una realidad en la que siempre hay una lucha de clases. Unos son la casta y otros son los subyugados o los súbditos de la casta, que son los que dominan y son los propietarios de los medios de producción. Y por lo tanto, los proletarios nunca tienen acceso real a la producción. Siempre están en una situación de desventaja económica y política respecto a los capitalistas. Bueno, pues eso es el marxismo. El desarrollo del marxismo es una teoría que veremos el año que viene en Historia de la Filosofía. Este año vamos a centrarnos en entender el marxismo como una teoría política, económica y social que viene a hacer ajustes en la teoría de la Ilustración, la teoría ilustrada, para conseguir algo parecido, y es ese progreso de la sociedad en el que llegaremos a un estado ideal en el que todo el mundo podría ser feliz por no estar en una situación de desventaja respecto a otros miembros de la sociedad. Bueno, hemos hablado del marxismo y de Karl Marx. Vamos a hablar ahora de el vitalismo. El vitalismo plantea algo que resulta, en cierto modo, obvio. Es tan obvio que a veces resulta difícil entender que esto es una posición filosófica, ¿no? Tenemos el racionalismo. Hemos dicho que, por un lado, el racionalismo, el proyecto racionalista, ha fallado. Vemos una sociedad en la que el racionalismo y el triunfo de sistemas políticos basados en el racionalismo llevan a más sufrimiento. El vitalismo dice lo siguiente: la razón no vale para nada. ¿Qué hay que plantear? Pues hay que entender al individuo desde su propia vida. Es decir, la vida sería el funcionamiento o sería la base de la que repensar al ser humano. Es decir, la razón no identifica al ser humano. Lo que identifica al ser humano es su propia vida. Entonces hay que repensar qué es la vida.
nos encontramos que nosotros somos irracionales, somos también racionales, pero tenemos unos instintos. Y entonces el valorar nuestros instintos, nuestro sentimiento, nuestro querer ser, nuestro querer construir, nuestro querer llegar a manifestarnos con todo nuestro poder entre otros seres humanos y en el ámbito de la naturaleza, es lo que debería marcar nuestra actitud moral y nuestra actitud de sociedad. Es decir, el individuo como su propia vida es el punto de reflexión que debe hacer cada ser humano y que cada ser humano en su propia vida debe decidir qué valores se apropia, defiende y con los que él construye su vida. Entonces, el ser humano es una vida en la que se tiene que ir construyendo con su propia reflexión y su propio interés y su propia voluntad de poder. Ese es el vitalismo. ¿Qué filósofo vemos que representa esto mayormente? Nietzsche. Friedrich Nietzsche, otro filósofo alemán. También lo veremos el año que viene en Historia de la Filosofía. Por último, el positivismo. ¿Qué dice el positivismo? Si recordáis, ahora en esto de la antropología hemos visto a Darwin. Hemos visto un poquito a Freud también. Son dos filósofos muy importantes en los que dicen que la ciencia natural ha avanzado tanto que lo podemos aplicar al conocimiento del ser humano. Y por lo tanto no podemos hacer un estudio del ser humano sin hacer ciencia al estilo de las ciencias naturales. Es decir, el positivismo, ¿saben qué dice? Que no podemos hablar del ser humano sin datos que nos permitan hacer conclusiones o corroborar o desmentir hipótesis que hayamos hecho. Ese es el positivismo. ¿Quién es el filósofo positivista por excelencia? Comte, Augusto Comte, ¿vale? Entonces tenemos por un lado marxismo, tenemos a Nietzsche y tenemos al positivismo con Augusto Comte. Tres movimientos fundamentales en el siglo XIX. Llegamos al siglo XX. ¿Qué nos encontramos en el siglo XX? Dos guerras mundiales. Fundamentalmente dos guerras mundiales. Que mueven los cimientos y que construyen la Europa actual, por ejemplo. Encontramos mayor desarrollo económico, encontramos mayor desarrollo tecnológico y nos encontramos esos acuerdos internacionales entre naciones que en un principio pueden producir guerras mundiales, después de las guerras mundiales se entienden como una solución para evitar futuras guerras mundiales. Entonces encontramos esas tres cosas. Encontramos desarrollo económico, desarrollo tecnológico, acuerdos internacionales. Pensamientos, pensadores. Uno fundamental, el que llamamos la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt surge después de la Segunda Guerra Mundial. Se plantea básicamente que sistemas políticos son adecuados después de las grandes catástrofes que hemos sufrido, ¿no? Ahí nos encontramos a un pensador fundamental llamado Theodor Adorno. Adorno se plantea lo siguiente: en esta sociedad actual, en el que la tecnología y la producción es lo fundamental, es el medio por el que entendemos qué decisiones políticas debemos tomar, lo que está ocurriendo es que estamos convirtiendo al hombre en algo unidimensional. Es decir, estamos reduciendo al ser humano a su capacidad de producir.